Somos el CBT 59, la materia es química clínica. Vamos a hablar sobre la función y daño hepático. Aspectos generales del metabolismo del hígado. El hígado está implicado en la mayoría de las funciones metabólicas. Una manifestación muy evidente es la eliminación de la bilirrubina. Es el centro principal de glucogénesis y el almacenamiento de glucógeno. Y bajo la influencia de insulina y glucagón, regula la concentración de glucosa en plasma. La prueba más importante de la función metabólica es la bilirrubina. ¿Sabías que la bilirrubina es el metabolito más importante del grupo hemo? Se encuentra en la hemoglobina, mioglobulina y los citocromos. Los adultos producen entre 250 miligramos y 350 miligramos de bilirrubina al día. El 85% deriva de la degradación de los glóbulos rojos. La bilirrubina es altamente insoluble en agua y la mayor parte es transportada por albúmina, extendiendo una pequeña fracción en bilirrubina libre. Amoníaco es el principal derivado del metabolismo de los aminoácidos. Tiene lugar a través del ciclo de la urea. Se mide por medio de pruebas enzimáticas utilizando el glutamato deshidrogenasa, también por medio de un método de química seca. Síntesis de proteínas. El hígado es el lugar de síntesis de la mayor parte de las proteínas plasmáticas. Las más importantes son las inmunoglobulinas y el factor de von Willebrand. El descenso es mayor en las enfermedades hepáticas crónicas, sobre todo en la cirrosis y en las agudas. Factores coagulantes. Factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entre las pruebas de laboratorio más frecuentes para la detección de anormalidades de la coagulación asociadas al hígado se encuentra el tiempo de protombina. Este método ajusta el tiempo de protombina. Otras funciones de síntesis. En enfermedades hepáticas graves pueden estar afectadas otras funciones. Los niveles de lípidos pueden descender en los últimos estadios de la cirrosis. Puede producirse hipoglucemia debido a una disminución del contenido de glucógeno y una glucogénesis defectuosa. Niveles de enzima en plasma. Como corresponde a células metabólicamente complejas, los hepatocitos presentan niveles elevados en varias enzimas. Cuando se produce DAE hepático, estas enzimas pueden filtrarse al plasma y ser la utilidad para el diagnóstico y monitorización del daño hepático. Enzimas que reflejan principalmente daño celular. Los marcadores más importantes de daño celular son las enzimas citoplásmicas y mitocondriales. La causa más común de los niveles elevados de ALT es la enfermedad hepática. El AST citoplásmica presenta una actividad más elevada en los hepatocitos, 70.000 veces mayores. En ALT son 3.000 veces mayores en el plasma. La vida media de AST citoplásmica es de 13 más menos 3 horas, mientras que ALT tiene una vida media de 42 más menos 11 horas. Marcadores de infección por virus de hepatitis. Virus de hepatitis son 3, afectan principalmente a los hepatocitos. Hepatitis A, HAV, es virus de hepatitis. Proviene de la familia picornavirus, virus de ARN, es transmitido por la vía fecal oral. En este aumentan los niveles de AST y ALT. Se produce después de la aparición de los anticuerpos. Los anticuerpos IgM se desarrollan entre 2 y 6 meses tras la infección. Los anticuerpos IgG se desarrollan entre la semana 1 y 2 de los anticuerpos IgM. Hepatitis B, HBV. Pertenece a la familia Hepagnavirus. Causa hepatitis en varias especies animales. Se transmite principalmente a través de fluidos corporales. Por suero también es transmitido de madre a hijo. Un antígeno de superficie HBsAg, el marcador serológico de la infección, es detectable entre 2 o 3 meses después de la infección. Aumenta los niveles de AST y ALT. El IgM anti-HBC es normal entre 4 y 6 meses. El anti-HBC
el último marcador de recuperación y es un indicador de la eliminación del virus. Anti-HBs y anti-HBC se mantienen de por vida. La monitorización de la infección por HBV es el ADN de HBV. Hepatitis C. HCV es un virus de ARN del grupo de los flavivirus. A través de suero, la inyección de drogas y transfusión o trasplantes. También se puede por pinchazos de aguja con profesionales de la salud, diálisis y rara vez de madre a hijo. Las pruebas de laboratorio para infección por HSV son anti-HCV, RIBA, RNA de HCV. La prueba para confirmar la persistencia de la infección HCV es la del ARN de HCV. Otros virus. La hepatitis de HDV es un virus de ARN. Se desarrolla en presencia de HBsAg en consumidores de droga inyectada. La prueba para el diagnóstico es anti-HDV. Se transmite por la vía fecal. Enfermedades hepáticas agudas. Las enfermedades hepáticas agudas son asintomáticas. Los síntomas pueden ser una pérdida de color en las heces, seguida de la pérdida del color oscuro de la orina. Se deben a una disminución de la eliminación de la bilirrubina al intestino y a la aparición de bilirrubina conjugada, hidrosoluble en el plasma, lo que produce bilirrubinuria. También es color amarillento en los ojos. Hepatitis aguda. Es un trastorno en el que existe daño agudo en los hepatocitos. Patrones de daño hepatocelular agudo y pruebas de laboratorio asociadas. La característica del daño hepatocelular agudo es el aumento de los niveles de aminotransferasas, con un aumento mínimo o inexistente de los niveles de fosfatalcalina. El daño en los hepatocitos está relacionado principalmente con una respuesta inmune. Es inducido por droga. Aumenta AST y ALT. Aumenta también la bilirrubina, la fosfatalcalina. GGT también aumenta. Causas de daño hepatocelular agudo. Hepatitis A 25%, hepatitis B 50%, hepatitis C 20%. La hepatitis alcohólica representa entre el 5 y 10% de los casos de daño hepatocelular agudo. Marcadores de la gravedad de daño. Niveles de aminotransferansas descienden hasta niveles normales a medida que se desarrolla el fallo hepático. Los niveles elevados de bilirrubina pueden persistir durante la semana entre el 15% y 30% de los casos de hepatitis viral aguda, en raras ocasiones durante meses en la hepatitis A. Evaluación de los pacientes con daño hepatocelular agudo. Aumenta AST o ALT. Aumenta más de 100 veces por encima de los niveles de referencia. En pacientes con anti-HSV no es posible distinguir entre la infección aguda y crónica mediante pruebas de laboratorio. La enfermedad aguda de Wilson produce a menudo un fallo hepático agudo. Ictericia colestática u obstructiva. La obstrucción del drenaje a través del árbol biliar es la otra causa más común del desarrollo de ictericia aguda. A ese tipo de ictericia se le denomina también ictericia colestática. Una obstrucción intrahepática generada puede producir ictericia obstructiva, a menudo va acompañada de prurito. En algunos trastornos, principalmente la colestasis, aumenta el prurito, normalmente precede al desarrollo de la ictericia. Características del laboratorio de la colestasis. Pueden estar afectados 4 componentes que reflejan obstrucción biliar: un aumento de enzimas canalidulares, fosfata alcalina, GGT. La GGT tiene que alcanzar valores normales antes que la fosfata alcalina total aumente. En la obstrucción crónica, la bilirrubina total disminuye rápidamente. Los ácidos biliares presentan niveles elevados en la mayoría de las formas de colestasis. Colestasis autoinmune. La cirrosis biliar primaria es un proceso degenerativo que destruye gradualmente los conductos intrahepáticos y produce fibrosis hepáticas e hipertensión portal. Enfermedades hepática crónica.
La enfermedad hepática crónica será cada vez menos común. Sin embargo, se mantendrá un elevado número de individuos, normalmente entre los 30 y 50 años, con infección crónica por HBV o HCV. El alcohol sigue siendo una de las causas más importantes del daño hepático. Hepatitis crónica. El término hepatitis crónica hace referencia al daño continuo de los hepatocitos, normalmente acompañado de inflamación crónica, detectable en la biopsia. La hepatitis crónica es asintomática o presenta síntomas muy leves en la gran mayoría de los individuos afectados. Causas de hepatitis crónica. La hepatitis crónica generalmente se debe a una infección viral crónica, principalmente por HBV o HCV. Aunque el alcohol causa daño hepático crónico, en la mayoría de los casos no se presenta el cuadro clínico de la hepatitis crónica. Un cierto número de hepatitis de trastornos puede ser responsable del daño hepático en pacientes que no presentan síntomas de daño crónico viral o alcohólico. En la mayoría de los casos, la hemocromatosis se debe a homozigosisis para una mutación puntual en el eje HFE del cromosoma 6, que produce la situación de una tirosina por una cisteína en la posición 282 del producto genético. Enfermedad de Wilson. Es un trastorno congénito raro que causa por homozigosisis para mutaciones en una ATP pasa codificado por un gen situado en el cromosoma 13. Este gen está implicado en el tratamiento del cobre por el hígado, produciendo una incorporación defectuosa de cobre de ceruloplasmina, así como una menor actividad enzimática y una liberación de enzima por parte de los hepatocitos reducida. Reconocimiento en el laboratorio del daño hepatocelular crónico. La hepatitis crónica normalmente se identifica por los niveles elevados de enzimas citoplasmáticas, en especial la ALT. En mayoría de los casos, los niveles de ALT son de 1 a 4 veces superiores a los límites de referencia. Las pruebas de función hepática son generalmente normales y también son normales los niveles de enzimas canaliculares, aunque el nivel de GGT puede ser solo ligeramente elevado. Monitorización de pacientes con hepatía crónica. La forma más efectiva de monitorizar los niveles con hepatitis crónicas varía dependiendo de la causa. Con hepatitis no viral, el nivel de ALT es prueba más fiable para determinar el éxito de la terapia. En la hemocromatosis, los estudios de hierro deberían utilizarse para monitorear el éxito de la flebotomía. En los pacientes con hepatitis B no tratada, un pequeño porcentaje del 1% al 1.5% de los casos eliminarán el HbA cada año, a menudo con un aumento de los niveles de ALT. Cirrosis. La cirrosis representa el estado terminal de la hepatitis crónica y va acompañada de fibrosis. La función hepática está mínimamente afectada y se dice que los pacientes tienen cirrosis compensada. Normalmente durante este tiempo solo se puede reconocer a los afectados por medio de una biopsia o en un pequeño porcentaje de casos por anormalidades de las pruebas de laboratorio. Los niveles de ALT disminuyen progresivamente mientras que los de ACT permanecen aproximadamente iguales, lo que causa un aumento del ratio AST-ALT hasta niveles mayores de 1 entre el 40% y 60% de los casos. A menudo hay un aumento policlonal de IgG y AGA, de modo que las proteínas totales están menos afectadas que la albumina. Lesiones ocupantes de espacio. Las lesiones de masa en el interior del hígado son comunes en los pacientes ancianos, ya que el hígado es uno de los sitios más frecuentes de la metástasis tumorales. Otras lesiones ocupantes de espacio en el hígado son los granulomas,
y los abscesos hepáticos.